Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Yo soy economista. Sí, profesor. Sí, economía. Buenas noches, gracias. A ver, chicos, ¿qué hora marcamos? Demos un par de minutitos más hasta que ingresen el resto. De ahí comenzamos de largo y ya no admitimos a nadie más. Lidia León es de acá. Sí, Sí, economista, Lidia León, sí. ya, ok, gracias. Francisco Serrano. Sí. Igualmente, sí. Buenas noches, ingeniero. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. A ver, chicos, vamos a comenzar. Buenas noches con todos. ¿Hasta dónde avanzamos la clase anterior? ¿Qué fue lo que vimos el día sábado? Sobre el encaje bancario, el dinero. ¿Qué puntualmente revisamos? ¿Ya revisamos diapositivas? ¿Estuvimos viendo algo teórico del tema de banca? No, porque el sábado no es que fue el problema del y usted nos mandó un deber de ver los videos acerca de las noticias del encaje bancario, claro. Perfecto, perfecto. Ya me estaban creando un vacío en el cerebro porque yo estaba tratando ahorita de acordarme de la sesión del día sábado y de verdad que no me acordaba. No hubo sesión por eso, economista. Claro, claro, por eso les preguntaba, porque ahorita tenía un vacío que no recordaba qué era lo que había pasado. Muy bien, entonces vamos a avanzar con el tema de materia porque era lo que teníamos que haber revisado. Voy a compartir pantalla. ¿De acuerdo? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, economista. Sí. Muy bien, a ver, vamos a revisar el tema de diferentes temas ya introductorios al tema de banca, ¿no? Vamos a proyectar aquí los primeros conceptos relacionados con banca que me interesa poder revisar con ustedes. Permítanme un ratito. Catherine Pincay es de aquí. Catherine es de acá. Sí, 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 es de profesor. acá. Ingrid Ordóñez Sí, también es de Bien. aquí. y Juan Diego. Juan Diego Diego es creo que Barahona. Diego Sí. Barahona. Ya. Muy bien. Creo que estamos, 25 personas ya en el aula. Muy bien, entonces comenzamos. A ver, vamos a revisar lo relacionado con el tema de banca. A manera de, de, de introducción, pongo estos gráficos que hablan sobre lo que a veces como sociedad percibimos de la banca. A veces vemos un papel negativo, cuando en realidad la banca tiene un papel muy importante dentro de la sociedad, de la economía, no de la sociedad, de la economía en sí.
Aquí a manera de broma, usted puede ver en la primera gráfica, en la gráfica superior derecha, usted puede ver donde hay un cajero, y el cajero le dice a quienes están en la fila, que obviamente son depositantes, deme rápido el dinero, deme el dinero, ¿verdad? Y en la parte de abajo, usted puede ver cómo una persona está durmiendo en un cajero, en un espacio de esos de cajeros electrónicos. Los bancos no son tan malos, dice esa persona, nos echan de nuestras casas, pero nos acogen cada noche en sus cajeros automáticos. Eso es una realidad que aquí en el Ecuador no se ve tanto, pero yo lo he visto, por ejemplo, en Colombia, y lo he visto también en Argentina, se ve mucho. En Argentina usted va por la noche, pasa por los cajeros, los lugares donde están los cajeros, y va a haber personas que están durmiendo en esos lugares, familias completas durmiendo a veces en esos espacios donde funcionan los cajeros electrónicos, ¿no? Y eso es quizás la percepción negativa que tenga la gente con relación a lo que es un banco. Pero en este momento el objetivo es tratar de analizar de manera bastante, sin tener ningún tipo de tinte, tratar de entender, tratar de ver cuál es el papel real que tiene la banca dentro de nuestra economía. Otro gráfico que pueden ver aquí es el que a los dos cavernícolas que están ahí presentes, y el uno le dice, yo te guardo tus gallinas para que no te roben. Mientras tanto, todos los huevos que pongan esas gallinas son míos, y a lo máximo te regalaré uno. Eso tienes que traer, eso sí, tienes que traer tú el maíz para alimentarlo. ¿Y cómo dices que se llama ese invento? Banco. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel que tiene la banca, o qué papel cumple la banca dentro de una economía? Entonces, la banca básicamente está relacionado con el negocio de mover el dinero. Si lo vemos el dinero como una mercancía, implica comprar y vender ese dinero, pero en realidad no es que lo compra, sino que lo que hace un banco es prestar ese dinero, es poner a disposición de quienes no tienen ese dinero. A esto se denomina generalmente la intermediación financiera. El banco lo que hace es colocarse en la mitad entre quien tiene un superávit de dinero y facilitar la conexión con aquellas personas o empresas que tienen, por el contrario, déficit de dinero, que necesitan dinero para poder realizar sus proyectos. Entonces, quien está en medio, como el nombre lo indica, es el intermediador, es el que precisamente hace el trabajo de esa conexión entre quienes tienen superávit de dinero y quienes tienen déficit de dinero. Y eso se denomina intermediación financiera. ¿Sí me escuchan claro? Sí, yo sí. Sí, economista. Perfecto, chévere. Me comunican cualquier falla en el audio, por favor. Muy bien, entonces, no es que, como les decía, no es que compre el dinero, sino que en realidad lo que hace es prestárnoslo a nosotros, ¿no? Nos los pide, nos los solicita a nosotros, y a cambio nos paga obviamente una módica tasa de interés. Dice, para que el negocio sea rentable, el interés al que presta el dinero al público es menor que el que se cobra por prestar. ¿Cuánto en este momento están pagando los bancos a los que tienen cuentas de ahorro? ¿Cuánto les están pagando más o menos? ¿Han chequeado sus libretas y cuánto por ciento le está pagando un banco en este momento? ¿Han podido ver? Porque ustedes son chicos que ahorran bastante. Asumo que han de tener unos colchones efectivos listos para responder en los El problemas. 1% anual. No, yo hago inversión a el largo 1% plazo. anual. Tienes inversión a largo plazo. ¡Qué belleza! Muy bien. No, solo hasta 18 meses, porque ahí Ajá. la tasa es un poquito más alta, porque si así comienzo a ahorrar, realmente es lo que dice el compañero González, unos centavos nomás. Muy bien. Dianita parece ser de otro país. El resto de ecuatorianos, los que realmente somos ecuatorianos, ¿cuánto está pagándole la tasa de interés en su banco? Más o menos alguien me dijo. Paga el 1% y en cuenta de ahorro, y de ahí los que son ya póliza ya paga más, hasta el 4.5. Oye, en póliza Dependiendo los meses. 4.5, 1% esto asumo que es anual, ¿no? Lo que me refieres, anual. Sí, correcto, anual. Ya, muy bien, 1%. Muy bien, ya sabemos que los bancos nos pagan tasa de interés. Sabemos que la tasa de interés no es otra cosa sino que el valor del dinero, ¿sí? Es el valor que se le entrega al dinero, ese porcentaje que nos entrega con relación a la cantidad de dinero que entregamos, es precisamente lo que genera
como ganancia o como renta es la tasa de interés. Ahora, ¿cuánto es el valor máximo que debería pagar un banco por tener nuestro dinero en cuenta? ¿Hay algún valor determinado que ustedes conozcan que sería el máximo que debería pagarlo? Les hago otra pregunta. Ahorros ¿Ahorro? a la vista está un máximo del 2%, donde yo Ya. tengo conocimiento, Ya 2%. porque es el 1 punto y algo. Ajá. Ya, ¿eso es lo máximo que nos podrían pagar? ¿Eso está escrito en algún lado? Sí, La verdad que sí me parece, pero no me recuerdo en el artículo, pero es algo del Banco Central del Ecuador. Ya, La está escrito. regulación, perdón, estoy mal, la regulación del SBS. A ver, les hago otra pregunta. ¿Es obligación de los bancos pagarnos tasa de interés en el tema de ahorro? No, no, No. lo hace simplemente con un tipo de contrato cuando tú aperturas tu cuenta. Se supone que uno elige o puede elegir el porcentaje de ahorro, pero muchas veces los bancos ni siquiera lo mencionan y abre una cuenta gratis con nosotros, porque la facilidad es que como no te vamos a decir cuánto te vamos a pagar en tasa de interés, pero vamos a tener tu dinero que me va a servir para mí. Ya, pero la pregunta es, ¿tienen la obligación de pagarnos? ¿Sí o no? ¿Cómo no sería? están obligados. No, ¿No están No, obligados? ¿Por qué dice que no están obligados? o sea, se considera una obligación porque lo estamos entendiendo como un servicio pagado. Entonces, por contratos o por cosas que tú aperturas, en teoría sí deben estar obligados porque estás dando tu dinero para que él lo utilice y en base te deberían de dar una mínima ganancia o una ganancia estipulada al momento que tú aperturas una cuenta mediante un contrato. Ya, pero a ver, tú vas voluntariamente a dejar tu dinero al banco. En realidad, en ninguna parte de la normativa ustedes van a ver que el banco está obligado a pagar una tasa de interés. No está obligado. Pero la pregunta sería es ¿por qué nos pagan los bancos un interés? ¿Cuál creen que sea la respuesta? Para la captación de los ahorros. Perfecto. Es una manera de podernos atraer, ¿no? Es una manera de podernos atraer, que obviamente el banco lo que hace es colocar una tasa de interés y esa tasa de interés, que en teoría tiene que ser atractiva para que la gente pueda sacar sus recursos y pueda colocar esos recursos en el banco. De acuerdo. Alguien mencionaba el Banco Central. Si bien es cierto, en el Banco Central no hay una tasa fija, hay algo que se llama tasa referencial, que es la que más o menos me cuenta cuánto fue lo que pagaron por tasas de interés, en este caso de cuentas de ahorro. También hay de depósitos a plazo. Esa información es referencial, pero lo que les cuenta es qué fue lo que, más o menos cómo se movió la tasa en referencia en periodo anterior. ¿Ya? Pero no es que el banco está obligado a pagar esa tasa. Y ustedes lo podrán ver, hay algunos bancos que te pagan, otros que no te pagan, y otros que más bien a veces te cobran hasta por el servicio y te cobran además por el servicio que te dan. Que tiene sentido porque lo que estás haciendo es colocando en un lugar en teoría seguro, en teoría, en la realidad seguro, donde colocas tu dinero, pero el banco te brinda una serie de servicios que te simplifican en cierta medida al momento de hacer transacciones. Entonces, eh, los bancos no están obligados a pagarnos tasa de interés, pero los bancos pagan una tasa de interés. El Banco Central también registra esa tasa referencial, pero lo pone como referencial para que la gente tenga una idea de más o menos entre qué valores se podría estar moviendo esa tasa. ¿Y por qué digo referencial? Porque con eso al momento de consultarla, yo sé, por ejemplo, si la tasa referencial está alrededor del 5%, ¿ya? Yo veo en el mercado algún banco que me esté pagando un 10%, como que eso me va a llamar a mí la atención. ¿Cómo puede ser posible si la gran mayoría de instituciones financieras en el mercado se están moviendo alrededor del 5%, que es la tasa referencial? ¿Cómo puede ser que un banco me esté pagando el 10%? Entonces hay algo ahí que no es normal, ¿no? Eh, ¿Han escuchado alguna vez de algún caso así, donde las tasas de interés legalmente reconocidas estaban muy por debajo de un porcentaje que pudieran haber estado presentando cualquier captador de dinero? ¿Han escuchado algún caso así?
En la época del Banco del Progreso, profesor, que tenía porcentajes bastante altos para la captación de lo que era ahorros. Ya, pero ahí era más respondiendo al tema de Banco del inflación. Progreso antes no era un banco. Bueno, yo lo conocí como banco, no recuerdo haberlo visto al Banco del Progreso como no banco. En realidad el Banco del Progreso pertenecía al grupo que en su momento manejaba la empresa eléctrica aquí en Guayaquil, pero lo conocía como banco, no sabía esa historia de que no era banco. Pero a lo que me refiero es, el Banco del Progreso en su momento sí, es verdad, pagaba tasas hasta el 60%, pero era por los temas de inflación que a veces teníamos aquí en el país. Y eran tasas bien altas, a veces muy altas comparadas con el mercado, y bueno, puede haber sido alguna forma también de motivar a que la gente colocara sus recursos ahí. Pero algo más reciente, ¿no han escuchado ningún caso que se haya presentado de captadores formales o captadores informales? El notario Cabrera en Machala, hace pocos años atrás. Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Tienes idea de qué fue lo que pasó con Cabrera? ¿Te acuerdas la historia? Lo que tenía entendido es de que el señor tenía como especie de una empresa. No sé muy bien, la verdad. Bueno, si mis compañeros saben, que me ayuden. El señor se encargaba de captar capitales y pagaba tasas de intereses bastante altas. Tenía entendido que incluso llegaban al 15%. Tengo conocidos que incluso ahorraban dinero y cobraban intereses bastante altos. Pero finalmente, pues, esto ya terminó con la muerte de este señor, pues, ¿no? Ya. Muy bien, ¿alguien más se Según acuerda? lo que yo tengo entendido, era que como un negocio de pirámide, ¿De pirámide? claramente ¿Vendía pirámide? pirámide, algo así. También parece. tengo entendido que era lavado de dinero. Era Y de que lavado de está Hubieron dinero. muchas muerto, cosas ahí, eso la creo que verdad. no es seguro. Él usaba el esquema Ponzi, creo, para captar de dinero y pagar rendimientos. Ya, ¿puedes contarme un poquito qué era eso? Que si me puedes contar qué era eso. De lo que yo recuerdo, lo que se lee en las noticias, bueno, el esquema Ponzi o Fonzi, no me acuerdo cómo se dice, es uno de los esquemas piramidales más antiguos que se utilizan para estafar a las personas. Se le dice que es piramidal porque se basa siempre en los nuevos aportantes, que a su vez son los que pagan los rendimientos de los más antiguos. Pero es un esquema que se extiende al infinito y tiene la debilidad de que llegará un momento en que ya no se pueda sostener porque ya no hay más aportantes o el volumen de los nuevos aportantes es inferior al de los ya existentes. Entonces ya no hay nuevos recursos para pagar y ya se desmorona. Entiendo que algo parecido usaba el notario Cabrera, porque pagaba, estando ya en dólares, si no me equivoco, pagaba unas tasas, un rendimiento de locura. Mentiría si le digo un 20-25%. Y no era anual, sino a veces creo que era mensual. Sí, perfecto. Bueno, no sé exactamente cómo se llama el modelo, si es que hay modelos de piramidación, que honestamente no lo conozco, pero el principio de piramidación es que generalmente hay alguien, como la misma forma, ¿no? Ahí va gente que va entrando y con lo que va generando esa gente, tú vas contentando a la gente que viene en cola, ¿ya? Y así mismo incorporas a otros y con ese dinero contentas a los que vienen en cola. Ya van a comprenderlo mejor a qué me refiero con esto de que vienen en cola. Bueno, Cabrera era un notario. Cabrera, en su notaría, conoció mucha gente. Esto es un caso real en Machala, ustedes lo pueden buscar en YouTube y pueden ver la realidad. Y sería bueno que lo vean porque es una forma de aprender, una forma de estafar a la gente. Y aunque ustedes no lo crean, a pesar de haber vivido eso, haber vivido lo del progreso, haber vivido lo también de bancos formales como el Banco Territorial en su momento, van a ver que la gente sigue cayendo en las mismas formas de estafa. Y el principio es básico, apelo a la ambición de la gente. Entonces, le doy donde la gente, ¿se acuerdan del tema de la droga cuando decimos de que
el dinero es como una especie de droga que a veces nos hace sentir tan alegres el tenerlo. Algo parecido ocurre cuando estas personas ganan grandes sumas de dinero y como que el principio de optimismo, que usted también lo ve en el tema de economía conductual, lleva a que a las personas piensan que siempre va a estar todo bien, piensan que todo va a ser bien y comienzan a bloquear las señales de alerta. Sí, las señales de alerta que son muy notorias, pero que cuando estás en esa situación psicológica no las puedes ver. Entonces Cabrera era un notario, donde él lo que hacía era lo siguiente, venía, por ejemplo, yo quería invertir con Cabrera, y le decía al notario, tengo $1000 aquí, me gustaría meterlo en su negocio. Cabrera pagaba, no creo que era alrededor del 25, estaba por el orden del 10% la tasa de interés que ellos pagaban. Pero era un 10% no anual, sino mensual. Entonces, imagine, no sé si exactamente esa era la tasa, la que voy a decir, no me refiero a la que daba Cabrera, Cabrera sí está por alrededor del 10%. Pero imagine que los bancos en ese momento, imagine solamente, que los bancos hubieran estado pagando un 5% de tasa de interés anual. Un banco formal, un banco constituido, un banco reconocido, un banco controlado, hubiera estado pagando el 5% de tasa de interés al año, pero este señor pagaba el 10% mensual. Si era el 10% mensual, ustedes que ya han visto matemática financiera en interés simple, el 10% mensual equivale a ¿cuánto anual? 120%. 120%. Es decir, un captador de dinero informal paga el 120%, mientras que un banco formal estaba pagando el 5%. Alguien con un pequeño nivel de educación financiera, simplemente entendiendo cómo funciona el interés simple, se hubiera dado cuenta de que algo olía mal, algo no estaba bien. 5% un banco formal y 120% un captador no autorizado, algo no estaba bien, algo no era normal, no estaba funcionando bien. Pero como la misión humana lleva eso, yo cogía, ponía mi dinero, y de mi mismo dinero, o de los que venían arriba mío, los que venían luego detrás mío, salían recursos que me entregaban a mí y me daban el interés. Si por ejemplo metía $100, me iba a dar $10 de interés en ese mes. Y así iba sacando, pero me decía, obviamente, tráeme más gente. Y aparte traía yo, lo llevaba a José, lo llevaba a Maribel, la llevaba a Verónica, ya lo llevaba a Francisco, y cada uno también metía su cantidad de dinero y comenzaban a jugar con el dinero, con ese dinero de ellos, le devolvían a manera de intereses, o sea, la misma plata tuya salían los supuestos intereses que te pagaban, y te tenían así tonteando, pero nunca te terminaban devolviendo el capital. Y ese dinero que llegaba, que te seguían pagando, los que estaban al principio de la pirámide seguían cobrando, porque obviamente venían una fila de patitos que entregaban dinero y de ese dinero les entregaban a los otros. Entonces, llegó un momento en que este señor bueno, el tipo lo encontraron en un hotel, ya se imaginan qué estaba haciendo en el hotel, vieron cuestiones de drogas, licor, y el tipo murió de un paro cardíaco. A la muerte del paro cardíaco, a la voz del paro Una cardíaco, chica de 18 años. bueno, ya tú entras en detalles técnicos más adelante, pero murió y eso comenzó a destapar la olla de grillos de esta situación. Habían militares, habían políticos, habían curas, había de todo metido en este tema de casi toda Machala estaba metido con este notario haciendo inversión, ¿sí? Pero lo que voy es que usted puede ver ahí un caso donde, como la gente no conoce porque no le da la gana de conocer, no conoce porque simplemente no tiene la cultura de leer, no conoce porque repito, no le da la gana de coger y revisar antes de poder hacer algo. Ve esta situación que es tan atractiva y como pescadito con frente al anzuelo, simplemente lo que hace es picar, ¿ya? ¿Cómo puede ser posible que una persona, como les digo, piense de que algún captador informal me esté pagando a mí 120% anual cuando una institución regulada, controlada, apenas me llega a pagar el 5%? No sonaba bien, sonaba bastante raro. Pero esto con un captador informal o alguien no reconocido. Pero así como hay esos captadores no reconocidos, hay otros captadores también. Se produjeron ciertos casos con captadores reconocidos. Por ejemplo, lo que ocurrió con el territorial.
si no recuerdo mal, lo del territorial fue por ahí por el 2012 o 2013, que justamente el territorial usted podía ver que en los depósitos a plazo pagaba tasas que eran, ganaban en varios puntos porcentuales generalmente a lo que correspondía el pago normal de depósitos a plazo. Es decir, los bancos estaban quizás 2, 3 o 4 puntos porcentuales por debajo de lo que pagaba el territorial. Eso ya también era raro. Y a pesar de ser una señal rara, de ver ese comportamiento las autoridades de control, nadie hizo nada, y hasta que finalmente este fue uno de los bancos más recientes que terminó cerrando. ¿Ya? Y actualmente ese banco, como ustedes saben, está en liquidación. ¿Sí? Está en liquidación. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo la gente al ver esto se siente atraído por este tema de interés. Bueno, entonces, de aquí lo que puedo concluir, como les decía, es que finalmente los bancos nos pagan una tasa de interés, no están obligados a pagarnos una tasa de interés, pero generalmente la tasa de interés que nos pagan tiene como sentido podernos atraer para nosotros colocar esos recursos que poseemos en el sistema financiero para que las instituciones financieras, al ser intermediadores financieros, tomen ese dinero, lo captan y lo colocan, obviamente ganando, ¿sí? Ganando a los sujetos que son deficitarios de este dinero, que lo utilizan generalmente para desarrollar proyectos, ¿no? Eso implica la intermediación financiera. Voy a proyectar nuevamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro lo que he presentado? Sí, economista. Muy bien, entonces. Hablando de bancos, ¿por qué? Yo sé que Ecuador es un país pequeño, pero ¿por qué no hay banca extranjera en nuestro territorio? ¿Por qué no llega banca extranjera? A ver, yo creo que es un mercado pequeño. Han habido ciertos deseos de llegar aquí, pero hay muchos bancos en realidad aquí en el Ecuador. Entonces, como que el mercado es difícil. Creo que también es cuestión cultural, porque la gente no ahorra mucho acá. Y si tomas el tema de que la gente no tiene mucho la cultura del ahorro y que los bancos locales están sobreestoqueados de liquidez, como que no tiene sentido venir a competir en un mercado donde o sea, es pequeño, la gente no le gusta ahorrar y tienes la banca que está compitiendo con recursos en abundancia, como que no tendría mayor atractivo. Creo que por ahí iría la situación. Eh, y también que obviamente hay movimientos de la banca local porque como en toda cosa, protegen su mercado interno, ¿no? Es sabido a voces de que los organismos de control que hay en todo el Estado generalmente son, ¿cómo diría el término? Son incididos por grupos de poder, grupos económicos. Es obvio que en las instituciones de control y las instituciones que elaboran la normativa, se realiza lobby para tratar de incidir y poder inclinar la balanza hacia el lado de ellos. Ya, creería que por ahí va la cosa. O sea, aparentemente en el gobierno anterior hubo un escenario pro cliente, ¿no? Donde quizás hubo un mayor, el cliente tenía más fuerza. Actualmente en este gobierno se puede ver que el escenario como que más inclina pro banco. Pero siempre los bancos han tenido el control, siempre los bancos tienen gente, siempre los bancos, como tienen dinero, tienen poder y pueden incidir al momento de determinar una norma, de hacer ciertos cambios en leyes que se puedan colocar. Y no solamente los bancos, en realidad todos los grupos de poder pueden hacer eso. Pueden incidir en qué se pone como normativa o qué no. Eso es un secreto a voces. O sea, creo que no estoy diciendo nada que es falso, ni estoy presentando algo que la mayoría de gente no lo conozca. Siempre los grupos de poder. Economista, disculpe que le interrumpa. El compañero Diego Barahona dice que se le ha desconectado el internet, que por favor si le puede permitir entrar. Y Alex Ruilova está en espera también, economista.
Vamos a hacer un trato, ¿ya? El que está en el baile, baila. El que llega tarde no baila. El que por A o B motivo se sentó, dejó de bailar. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese trato para poder avanzar porque no es bueno para quienes están concentrados en la clase ni es bueno para el profesor porque se termina perdiendo el hilo de lo que tenemos que trabajar. Yo sé que ustedes son muy buenos compañeros, pero preocúpense por ustedes estar presentes en el aula y si salieron, tendrán su justificativo. Si llegaron tarde, tendrán su justificativo. Pero les pido de favor, no me corten así la presentación porque me distraen e interrumpen la conexión que se puede estar generando con otros. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a admitir a todos los rezagados. Muy bien, ya que estamos todos acá, estábamos en... ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué estaba hablando? Ya en realidad Estamos mencionando economistas sobre, el compañero decía sobre por qué la banca extranjera no hace inversiones aquí. Usted nos explicaba sobre el pequeño mercado que hay aquí en el Ecuador, al cual no se puede realmente hacer ese proceso, y a la vez mencionaba usted sobre cómo estos grupos inciden en muchas políticas y normativas que hay aquí en el país para cuidar ese mercado interno. Sobre eso mencionaba economía. Muy bien. Ustedes en en administración estratégica o planeación estratégica, creo que les enseñan de que hay ciertas barreras de mercado, ¿verdad? Algunas son naturales y otras son obviamente barreras artificiales creadas a veces por los participantes del mercado con la finalidad de que nuevos competidores no ingresen al mercado. Puede ser que una de las barreras que podrían estar existiendo es precisamente que la banca local esté presionando. No estoy diciendo que esa sea, ¿no? Pero podría ser que una forma de evitar de que entre competentes extranjeros sería el hecho de que la banca local hace un buen lobby, hace un buen movimiento, hace una buena aproximación a quienes dictan las leyes y definen la normativa para tratar de blindar ese mercado que ellos tienen cautivo y hacer que no entren nuevos competidores, ¿no? Creo que también otro elemento que molesta mucho a cualquier inversionista, no solamente a los banqueros, es el hecho de la inestabilidad política, la inestabilidad legal, la inestabilidad existe en todos los niveles en el país, ¿no? Yo creo que siendo un inversionista extranjero, en ver un país donde tengo casos de corrupción a cada momento, donde la ley no se respeta, donde se hace lo que se quiere, donde puede ser que ahorita tengo un marco normativo, pero de la noche a la mañana viene un grupo e incidió y cambió la normativa, todo cambia. Entonces, como que eso no me da tranquilidad a mí en el largo plazo para poder sentirme motivado a colocar dinero en ese país. Creo que ese podría ser uno de los argumentos más fuertes por los cuales quizás estos grupos bancarios no quieran estar aquí en el Ecuador. Creería que por ahí va el tema, ¿no? Y así, bueno, podríamos investigar para ver cuáles son exactamente esas causas, si es que en algún momento algún autor las ha definido. Pero yo creo que mucho la inestabilidad que hay en el país, y más que nada en los últimos años, eso marca mucho la posición de cualquier inversionista. Creo que ustedes trabajan en empresas y más de uno se debe haber dado cuenta de que las empresas que antes estaban, ya no están aquí, sino que están operando quizás en países vecinos, porque resulta más barato, porque son más tranquilos, puede ser que el marco legal sea más estable, tienen menos inestabilidad política, ¿ya? O sea, hay tantas cosas que no están claras en el país. Y poco más, miren ustedes, yo creo que hay más de 20 candidatos a la presidencia de la República en un país tan pequeño. O sea, 20 candidatos a la presidencia de la República. Inclusive de un mismo partido, creo que hay como 2 y 3 o 4 peleándose por ser el número 1 dentro de ese partido que iría como cabeza para las elecciones presidenciales. O sea, no, como que para un país tan pequeño tener tan dividido como que no tiene sentido. Y una persona también razonaba, ¿cómo es que el Ecuador está en quiebra y hay 24 personas o 20 y pico de personas siguiendo la presidencia de la República? O sea, como que no
No tiene sentido. ¿Cómo puede ser que yo tenga empresarios que están como servidores públicos ganando sueldos que son una tontería que ganarían comparado con lo que ellos ganarían administrando empresas? Entonces, eso te da una idea de que lo más probable es que hayan muchos situaciones de corrupción dentro del Estado que podrían hacer o podrían generar ese tipo de comportamiento, ¿no? Y refuerzo lo que les decía, que este hecho de corrupción y la inestabilidad del país lleva a que ningún inversionista vea con ojos de atracción Ecuador. Creería que sería así. De acuerdo, no sé si con eso contestaba la pregunta, no sé si me hicieron preguntas o yo como loco comencé a hablar, pero bueno, si fue No, pregunta... yo quería preguntarle algo. Incluso con lo que usted comenta de los inversionistas, también como que los demás ¿Quién países está empiezan... hablando? ¿Quién está hablando? Delia. Delia, no, ya Delia. Dalia, para que sepa quién es. Ay, aquí me voy a grabar. Dalia. No, o sea, hablando de lo de las personas que es verdad, o sea, que ellos no ven con buenos ojos al Ecuador por el tema de corrupción. Pero también yo digo, eso también, con estas implicaciones de corrupción, eso también yo creo que se está formando una mala imagen como de que no nos respetan. Miren lo que está pasando con los chinos, con este tema de Galápagos. O sea, como que no hay un respeto tampoco al país, me da la impresión. ¿O qué piensa usted? Mira, hay un principio bíblico que te dice que tú eres esclavo de quien te presta. Para mí el principio bíblico se está cumpliendo. O sea, en el caso de nosotros hemos prendado, creo que mis hijos y mis nietos están prendados en deuda con los chinos. Y lo mismo los suyos. Entonces, ¿qué le puedes decir? Primero que es una mega potencia. ¿Cómo te le vas a pagar te le vas a parar con 2 barquitos que echan creo que agua nada más? O sea, y lanzamos los primeros misiles y no tenemos para recargar. O sea, esa es la realidad del país. Es que es la verdad, no tenemos. O sea, ponte a hundir un barco de eso. Los chinos al hundir un barco de eso nos mandan un acorazado de ellos y hasta ahí nomás llegamos. Y se declaró la guerra. ¿Ya? O sea, si hubiera un loco verdaderamente que hiciera respetar la soberanía, o sea, de alguna manera encontraría la forma de bloquear eso. La pregunta es por qué no lo bloquean. Para mí, más que temor, más que la incapacidad que podamos tener en nuestras Fuerzas Armadas, que es muy real, yo creo que más está por el lado del tema de endeudamiento. Puede ser que estén contemplando negociaciones nuevas de deudas que hagan que esta situación, al hacer un acto de ese tipo, obviamente si me vas a prestar, ¿qué me vas a decir? Ya no te presto. ¿Bien? Y en esta situación, en esta realidad en que está el país, miren el tema de sueldo, solamente los servidores públicos, a los años estamos casi impagos 2 meses. 2 meses. ¿Ya? O sea, y lo que les estaba diciendo, que noviembre, agosto, septiembre, octubre son la bola dura, es lo que se está viniendo, es lo que está pasando. Entonces, yo creería que más el tema de este tema con los chinos va por ahí. O sea, puede ser que se esté cocinando una nueva negociación de deuda, un refinanciamiento de la deuda, y ante ese escenario no puedes responder de esa manera. Aparte de que somos un mosquito donde hundimos uno de esos barcos, o sea, los chinos no caen aquí con tanto. Hoy día estaba leyendo que los americanos ya los americanos se están metiendo también en el tema, ¿no? Y los americanos no se meten de buena gente, o sea, los americanos también se meten porque tienen un interés, tienen alguna lógica, tienen un interés. Entonces, se meten a esta pelea ajena por alguna cosa. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué será? Ahí sí hay que entrar a analizar una serie de factores que no sé, yo no tengo todos los elementos, que puedo lucubrar ciertas cosas, pero que no conozco todo. Pero... El petróleo puede ser una de las opciones, economista. Cambiar petróleo por defensa, ¿sí? Es lo único que Ecuador podría cambiar junto con sus bases posicionadas de Manta y de Galápagos. Sí, porque ya nuevamente las bases las van a tener los gringos. Sí. Muy bien, ¿alguien más me decía algo? Bueno, no es clase de política, sino clase de banca, así que regresemos y ya no nos queda mucho tiempo. Ustedes se me van toda la hora hablando de cosas que no son. A ver. Pero todo va relacionado, pues. Es estratégico. Bueno. Vamos a creerle al señor Portillo.
tiene que ver en interesante economista también, los temas para cultura y conocimiento general. Es muy interesante hablar de estas cosas, pero no tenemos tiempo para profundizar tanto en esto. Vamos a tratar de terminar esta partecita y aquí nos quedaríamos hasta la próxima clase. Como les decía entonces, a este hecho de buscar dónde está el superávit de dinero y colocarlos en las zonas deficitarias o con las personas o empresas deficitarias de dinero, a esto precisamente se le denomina intermediación financiera. Las ganancias que se recaban buscan cubrir, obviamente, salarios de empleados, bonos de directivos, amortización de bienes de capital, de edificios, pago de impuestos del sector público y dividendos de sus propietarios. Es sabido que el banco capta una tasa muy baja y la coloca a una tasa alta. Y esa tasa alta, en teoría, está justificada porque el banco tiene que cubrir una serie de costos y gastos de operación que se entiende son financiados a través de esa tasa. Y obviamente va a generar cierta rentabilidad también para ellos. No cierta, sino una considerable rentabilidad para él. Captar suficiente pasivo y pagar por él a un precio razonable, eso es el negocio de intermediación financiera. Evaluar correctamente el riesgo de sus prestatarios, obviamente también eso es un trabajo que tiene que hacer el intermediador financiero para poder colocar ese dinero y evitar el descalce. Estos más que nada son problemas que se presentan para son problemas de la gestión de la banca, ¿no? Entonces, ¿qué problemas se tienen o tiene un banquero? La vida de un banquero no es difícil, no es solo ganar dinero, sino que también se tiene que preocupar precisamente de esto, ¿no? Captar el suficiente pasivo y pagar por él un precio que sea razonable, obviamente, para poderlo colocar. Evaluar correctamente el nivel de riesgo de a quiénes va a prestar, ¿sí? No es solamente ver quién me va a prestar el dinero, sino también saber a quién le voy a prestar el dinero. Evitar el descalce entre los vencimientos de créditos que concede y los préstamos que recibe, ¿no? O sea, no puede suceder que yo presto cierta cantidad de dinero para poder, capto dinero, por ejemplo, a 6 meses y de repente estoy entregando un crédito a un año. Si es el único crédito y es el único préstamo y el único crédito, como que ahí hay un desfase, hay un descalce, no están machados de tal manera de que la lógica haría que yo debería devolver ese dinero que me han colocado a manera de ahorro más tarde que lo que estoy colocando ese crédito, ¿sí? Es decir, el crédito lo tendría que recuperar primero, ganar mi dinero y con ese dinero que gano, devolver el dinero que capté a través de los ahorros. Entonces, cuando no ocurre eso, se produce un descalce y eso es uno de los problemas que se tienen que tratar de minimizar en el negocio de la banca. Entonces, la banca tiene ciertos generadores de pasivos que son los que vamos a ver en la clase del día sábado, que tienen que ver con quienes le fondean con dinero, ¿no? Entonces, dentro de esos están los depositantes, está la banca central y otros multilaterales, como el BID, como la CAF, organismos multinacionales. Está también el mercado mayorista de deuda, que es donde accede la banca generalmente a obtener recursos frescos, pero por su propia cuenta. Y también el principal o el más, el base o el primero al que se tiene que recurrir, que es precisamente sus accionistas, que son los que colocan el dinero para poder financiar la operación de la institución. ¿De acuerdo? Entonces, en la próxima clase vamos a ver ya este tema de las fuentes de fondeo y generadores de pasivo, que es donde vamos a ver de dónde vienen los recursos que la banca utiliza para poder colocar crédito. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, voy a cerrar hasta aquí para poder grabar la bendita clase. Permítanme un ratito. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con relación a lo que hemos revisado? Una consulta, economista. Sí. Cuando habla del tema de pasivos, se refiere que en sí los depósitos para todo banco son una deuda. Claro, porque es como que te lo prestan a ti y tienes que devolverlo. Sí, pero en realidad constituyen, o sea, luego de verlos como pasivos, en realidad constituyen fuentes de fondeo. Me gusta enfocarlos como fuentes de fondeo, o de dónde vienen los recursos para tú hacer tu trabajo de banco. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Si no hay ninguna pregunta, fue un gusto poderlos ver. Espero que tengan buena noche y repasen, creo que ya les subí el material. Si no les subí, ya les voy a subir, ya voy a revisar la plataforma para que puedan ir teniendo una mejor idea para el fin de semana. ¿Ya? ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima clase. Cuídense.